El eco de los antiguos secretos resonaba en cada rincón de la aldea olvidada de Arandia, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Desde las raíces enredadas de los árboles hasta el aire pesado que susurraba a través de las hojas marchitas, Elías sabía que había algo oscuro que lo llamaba. Su corazón latía con fuerza, mientras caminaba por senderos cubiertos de niebla, donde sombras inquietantes danzaban en su visión periférica. La atmósfera era espesa, vibrante, casi palpable. Una presión en su pecho lo instaba a descubrir lo que sus antepasados habían ocultado por generaciones. Todo empezó con una carta desgastada, amarillenta por los años, que un desconocido había dejado en su puerta. Las palabras crípticas hablaban de una profecía familiar, un legado oscuro que amenazaba con devorar a quienes llevaban la sangre de los condenados. 4 lugares malditos, decía el mensaje, cada uno con secretos que desafiaban las leyes del tiempo. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Pero ahí estaba, preso de una inquietante conexión con los ecos oscuros de su linaje. Decidido, se aventuró hacia el primer lugar de la lista, un viejo cementerio cubierto de hiedra y sombras. Las lápidas estaban cubiertas de símbolos extraños, grabados en una lengua olvidada. Como si fueran guardianes de la brujería, parecían observar cada uno de sus movimientos. El viento aullaba, trayendo consigo murmullos casi inteligibles que retumbaban en sus oídos, como si los muertos quisieran advertirle de un peligro inminente. «No estás solo», escuchó, pero la voz era un eco lejano, un susurro que se perdía entre las hojas. Mientras avanzaba, su mente se llenaba de imágenes distorsionadas. La figura espectral de una mujer, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Ella le advertía, le rogaba que no siguiera adelante, que había cosas que el conocimiento no podía liberar. Pero la curiosidad lo empujaba, y con cada paso, los símbolos arcánicos parecían cobrar vida, pulsando con energía oscura. Elías sintió el peso de cada mirada invisible. Los animales a su alrededor se movían inquietos, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Un cuervo cernía su presencia sobre él, graznando como si supiera algo que él no. Su corazón palpitaba. ¿Era su destino unirse a aquellos que habían sucumbido a la oscuridad? ¿O podría desentrañar el misterio antes de ser consumido por él? La brujería parecía envolverlo, una niebla de deseos y temores que desdibujaba los límites de su realidad. Las sombras se estiraban, deslizándose por el suelo, mientras la figura espectral continuaba su danza en la penumbra. Elías se detuvo, sintiendo un nudo en la garganta. Una urgencia en su pecho, como si el destino lo mirara fijamente esperando su decisión. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Elías se detuvo, sentindo um nudo em la garganta, uma urgência em su pecho, como se o destino lo mirara fijamente, esperando sua decisão. Fue entonces cuando una brisa gélida rasgó el aire, como si el mismo cementerio se pusiera en alerta. Un crujido resonó detrás de él. Miró rápidamente hacia atrás, pero no había nada, solo sombras. Sin embargo, un susurro emergió del silencio, un murmullo que le heló la sangre. El tiempo se ha agotado. Elías giró de nuevo. La figura espectral de la mujer apareció ante él, más nítida,
Sus ojos ardían con una mezcla de desesperación y furia. No puedes seguir. Ellos quieren que sepas la verdad. En un instante, el suelo tembló y una fractura se abrió a sus pies. De la rendija un brillo rojo palpitante emanó, y algo emergió. Horrorizado, Elías se dio cuenta de que no era una criatura, sino un antiguo libro, cubierto de runas, que vibraba con una energía oscura. Las voces en su mente crecieron, abrumadoras, y en ese momento, la figura espectral habló de nuevo, pero esta vez con una voz diferente, una que pudo sentir resonando en sus venas. Esa es tu herencia, Elías. Eres el elegido para encender el ciclo, o para romperlo. Las revelaciones cayeron sobre él como un torrente. Su propia sangre, su linaje, estaba más entrelazado con la oscuridad de lo que jamás imaginó. El corazón le latía en un ritmo frenético, antes de que pudiera procesar lo que escuchaba. Todo se oscureció. Una risa profunda y burlona llenó el aire. Cuando la luz volvió, la mujer había desaparecido, pero algo dentro de Elías estaba cambiado para siempre. Tenía que elegir, el legado o la libertad. ¿Estaba preparado para lo que vendría? ¿Y qué significaba realmente ser el elegido? Las sombras lo rodearon y el eco de la risa resonó en su mente. Elías parpadeó, aturdido por los ecos que aún retumbaban en su mente. La visión de la figura espectral se desvaneció, y el cementerio se sintió más siniestro que nunca. Estaba a punto de tocar ese libro, cuando un fuerte crujido lo hizo girarse de nuevo. La tierra temblaba todavía, y de la grieta emergió una vibrante luz roja que iluminó el cementerio. Su corazón se aceleró y el aire se tornó denso. De repente, un grito desgarrador resonó, como si el mismo cementerio hubiera despertado. Una sombra emergió del libro, un hombre de rostro conocido, alguien que pertenecía a su pasado. Era su padre, pero no el padre que recordaba. Tenía una mirada vacía, como si su alma se hubiera desvanecido. «¡Elías!», gritó. «No te acerques. No es lo que parece». Elías se detuvo en seco, helado. Su padre, de quien había oído historias de valentía y sacrificio, allí, tan marcado por la oscuridad. «Eres parte de esto, hijo. Todo lo que creías saber es mentira. La profecía está ligada a mí. Está ligada a nosotros». Los ojos de Elías se abrieron de par en par, confundido. No podía procesar la revelación. «¿Qué quieres decir?». Su voz temblaba. Las sombras parecían acercarse, coqueteando con un destino oscuro y desconocido. Ellos salvan y arruinan vidas. Si sigues, serás atrapado. El legado que llevas es una maldición. Su padre le suplicó, pero en su tono había una mezcla de desesperación y resignación que le heló la sangre. Una risa resonó a su alrededor, burlona, intensificando el terror. Elías sintió que el mundo se desmoronaba. Su padre retrocedió, como si la sombra que lo consumía lo atrajera de vuelta. «¡No! ¡No te lleves a mi hijo!», gritó, mientras una fuerza oscura lo absorbía, llevándolo de vuelta a la rendija del suelo. Elías se quedó solo. El eco del grito de su padre resonando en sus oídos. La verdad se deslizaba entre sus dedos como arena. ¿Era su destino el de ser consumido por su propia sangre? A su alrededor las sombras danzaban, esperaban, y él estaba atrapado entre el legado y la libertad. Elías se quedó solo, el eco del grito de su padre resonando en sus oídos. La verdad se deslizaba entre sus dedos como arena. Era su destino el de ser consumido por su propia sangre. A su alrededor las sombras danzaban, esperaban, y él estaba atrapado entre el legado y la libertad. Pero entonces un estremecimiento sacudió el terreno. La grieta se expandió, como si la tierra estuviera a punto de tragarlo todo. Las sombras ahora parecían cobrar forma.
experimentando una transformación oscura, y de repente otra figura apareció. No era un espectro, sino un hombre corpulento, con rasgos familiares que lo dejaron sin aliento. Era su abuelo, pero más joven, y en su mirada había una furia que Elías nunca había visto en su familia. «¡Cierra la boca, tú!», gritó su abuelo, interponiéndose entre Elías y la luz roja. «¡No lo escuches!». Elías titubeó. Sus sentidos se agudizaron, escudriñando con desconfianza los gestos de su abuelo. «Él quiere que lo sigas, que estés atrapado como yo». La voz de su abuelo resonó en su mente, una mezcla de advertencia y pena. La sombra que había devorado a su padre abarcaba más de lo que jamás imaginó, y el libro empezaba a levitar, brillando con un poder latente. La conexión familiar se convirtió en un laberinto, cada revelación escarbando más profundo en su alma, desgarrando la noción de quién era. «Eres parte de nuestra historia, Elías, pero tú tienes el poder de cambiar el final», clamó su abuelo, mientras una sombra lo arrastraba hacia atrás. Elías sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Cambiar el final? ¿Cómo?», pensé con desesperación. Pero todo se oscureció nuevamente. Una risa resonó de los labios de un ser invisible, un eco burlón que le hizo pensar que realmente no sabía nada, nada sobre lo que se avecinaba. Las sombras lo rodearon, y Elías, temblando, dio un paso hacia atrás. La grieta, ahora voraz, parecía devorarlo. ¿Estaba el legado de su familia destinado a atraparlo en un ciclo interminable de oscuridad? Con cada susurro y cada mirada, se lanzó hacia el abismo, sin saber si jamás saldría. Su vida, su linaje, todo a punto de cambiar. ¿Podría él realmente decidir su propio destino? Elías titubeó, aturdido por los ecos que aún retumbaban en su mente. La figura de su abuelo parecía desvanecerse, luchando contra las sombras, que intentaban atraparlo. Pero en ese instante algo más sucedió. Una grieta aún más grande se abrió ante él, y de ella emergió una luz cegadora. El aire se volvió pesado, y el cementerio, que antes estaba lleno de sombras, ahora se iluminó por un resplandor casi celestial. Elías, confuso, miró a su alrededor. No tenía idea de qué era ese brillo, pero lo sentía en su piel, como si cada átomo de su ser estuviera vibrando. Las voces se silenciaron, y la risa burlona se desvaneció. Todo parecía en calma, pero no por mucho tiempo. Fue entonces cuando escuchó un grito desgarrador. Se giró, y su corazón se detuvo. Al otro lado de la grieta, la figura de su hermano, Miguel, apareció. Pero no era el Miguel que recordaba. Sus ojos estaban vacíos, su rostro pálido, como si un horror indescriptible lo hubiera marcado. «Elías, ayúdame». Su voz sonó como un eco distante retumbando en su mente. «¿Qué te ha pasado?», preguntó Elías, incapaz de apartar la mirada de su hermano, que parecía ser engullido por la sombra. Pero en un giro impactante se dio cuenta de algo. La misma sombra que le había arrebatado a su padre ahora consumía a Miguel. Y en esa revelación desgarradora, Elías comprendió que el legado que había estado tratando de desentrañar no solo afectaba a su familia, sino que su sangre estaba atada a una fuerza que devoraba vidas. «Eres parte de esto, Miguel», gritó, a medida que las lágrimas caían por su rostro. Pero la sombra avanzó, y el hermano que creía conocer comenzaba a transformarse. La luz vibrante le mostró su verdadero yo, una marioneta de la oscuridad, un títere de aquel legado maldito. «Elías, no estoy solo, somos todos parte de esto». La confesión de Miguel resonó cruelmente, dejando a Elías atrapado entre la desesperación y la traición. En un abrir y cerrar de ojos, todo se oscureció de nuevo. La risita burlona regresó, y él se encontró solo en el cementerio, cuestionando no solo su destino, sino también la esencia misma de su familia. ¿Qué secretos verdaderamente existían en su sangre? Todo había cambiado, y la verdad lo abrazaba con un miedo abrasador. Elías sintió la pesadez del aire.
la sombra de Miguel avasallando su mente, hasta que un eco hirviente comenzó a resonar en su interior. Era como un tambor ancestral, un latido que reclamaba su atención. Miró a su hermano y de repente todo se volvió claro. Miguel no estaba atrapado en la sombra. Él era parte de la oscuridad. La revelación le estalló en la cabeza como un trueno. ¿Qué has hecho? El corazón le latía con fuerza, cada palabra cargada de incredulidad. Miguel esbozó una sonrisa, pero no era la sonrisa que conocía. Era una expresión vacía, como si se deleitara con el terror que había desatado. He sentido el poder, Elías. Todo este tiempo me han enseñado lo que realmente somos, lo que podemos ser. La risa burlesca de Miguel resonó entre las sombras, y el cementerio estalló con ecos de viejas maldiciones. No hay escape. Todos estamos destinados a hacerlo. Elías retrocedió, el nudo en su estómago retorciéndose. La figura de su hermano parecía fusionarse con la sombra que lo rodeaba. ¡No! ¡Esto no puede ser verdad! La sombra que había consumido a su padre ahora había encontrado un nuevo recipiente y su sangre, su legado, estaba manuscrito en la oscuridad. Abre los ojos, Elías. Nunca fuiste el elegido. Eres un peón en este juego, solo un eslabón más en esta cadena. Las palabras de Miguel eran dagas que atravesaban su corazón. No podía procesar la traición. No podía aceptar que su hermano hubiera abrazado esa oscuridad. Pero antes de que pudiera responder, el suelo pareció crujir nuevamente, y la grieta se expandió más, amenazando con tragarse todo. Elías, paralizado por el horror, sintió cómo el poder oscuro aumentaba a su alrededor. Era el momento crítico. ¿Podía enfrentarse a su propio hermano? ¿O sucumbiría como su padre? La pregunta resonó en su mente, desbordando cada rincón de su ser. Las sombras comenzaron a cobrar vida, danzando y retorciéndose, y una presencia poderosa emergía de la oscuridad. ¿Quién realmente había sido el elegido? ¿Era Miguel quien había dominado el poder oscuro? Mientras la atmósfera se volvía aún más tensa y desgarradora, Elías se encontró al borde de un abismo. Debía decidir. O se unía a su hermano, o luchaba contra la maldición que les unía. Pero el sacrificio pende sobre él como una espada. ¿Podría cambiar el desenlace de esta historia? La luz vibrante y el horror acechante cargaban el aire. El destino estaba por decidirse. Elías sintió la pesadez del aire, la sombra de Miguel avasallando su mente, hasta que un eco hirviente comenzó a resonar en su interior. Era como un tambor ancestral, un latido que reclamaba su atención. Miró a su hermano, y de repente todo se volvió claro. Miguel no estaba atrapado en la sombra. Él era parte de la oscuridad. La revelación le estalló en la cabeza como un trueno. ¿Qué? ¿Qué has hecho? El corazón le latía con fuerza, cada palabra cargada de incredulidad. Miguel esbozó una sonrisa, pero no era la sonrisa que conocía. Era una expresión vacía, como si se deleitara con el terror que había desatado. He sentido el poder, Elías. Todo este tiempo me han enseñado lo que realmente somos, lo que podemos ser. La risa burlesca de Miguel resonó entre las sombras, y el cementerio estalló con ecos de viejas maldiciones. No hay escape. Todos estamos destinados a hacerlo. Elías retrocedió, el nudo en su estómago retorciéndose. La figura de su hermano parecía fusionarse con la sombra que lo rodeaba. No, esto no puede ser verdad. La sombra que había consumido a su padre ahora había encontrado un nuevo recipiente. Y su sangre, su legado, estaba manuscrito en la oscuridad. Abre los ojos, Elías. Nunca fuiste el elegido. Eres un peón en este juego, solo un eslabón más en esta cadena. Las palabras de Miguel eran dagas que atravesaban su corazón. No podía profesar la traición. No podía aceptar que su hermano hubiera abrazado esa oscuridad. Pero antes de que pudiera responder, el suelo pareció crujir nuevamente, y la grieta se expandió más, amenazando con tragarse todo. Elías, paralizado por el horror,
Sintió cómo el poder oscuro aumentaba a su alrededor. En ese momento, una luz radiante emergió detrás de la figura de Miguel, haciendo que las sombras retrocedieran. Era su madre, pero no la recordaba así. Tenía un aire de autoridad, de maternidad rota. «¡Basta, Miguel!», gritó, su voz firme resonando como un trueno. «Esto no es lo que somos». Elías quedó atónito. «Madre, ¿qué está pasando?». La revelación de su madre transformaba completamente la escena. Ella había estado oculta, su esencia amparada por secretos familiares. «Tu padre y yo hicimos un pacto, Elías. Una elección que ahora debes decidir. Seguir este camino o romper el círculo». Una ola de confusión lo invadió. ¿Pacto? ¿Qué pacto? El tiempo se detuvo y los ecos de sus preguntas resonaban en la oscuridad. La risa burlona de Miguel se apagó, reemplazada por un silencio tenso. La línea entre la luz y la oscuridad se desdibujaba. ¿Era su madre parte del problema o la única que podía ayudarlo? Las sombras comenzaron a circular, aumentando la presión. Elías luchó con el peso de la verdad. Podía costarle la vida o liberarlo. El cementerio se convirtió en un campo de batalla de secretos olvidados, y en el fulgor del instante el destino de la familia pendía de un hilo. La elección se aproximaba. ¿Se atrevería a confrontar a su hermano, a desentrañar la historia oculta que lo unía a ellos? Sin poder apartar la mirada, se sintió atrapado entre el amor y la lealtad. ¿La verdad era lo suficientemente fuerte como para romper la oscuridad? La respuesta lo aguardaba. Elías observó a su madre, sintiendo que sus palabras eran un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Pero el brillo en los ojos de Miguel se volvió aún más intenso, como si la oscuridad lo impregnara por completo. «Eres una estúpida. No puedes detener lo que hemos comenzado», gritó, y el aire a su alrededor se volvió denso y opresivo. La grieta en el suelo tembló, con fuerzas oscuras ascendiendo desde su interior, atraídas por el conflicto familiar. De repente, Elías sintió algo en su pecho, una ola de energía recorriéndolo, como si toda la historia ancestral de su familia estuviera apurándose a salir. Su madre retrocedió un paso, una sombra cruzando su rostro. «Es ahora, Elías. Debes tomar una decisión». Pero antes de que pudiera procesar aquello, un grito desgarrador llenó el aire. Elías giró la vista, y allí estaba nuevamente su padre. Pero, en lugar de las palabras de advertencia, su rostro mostraba una risa malévola. «Te creías especial, ¿verdad? Eres el verdadero legado. Eres parte de esto, mucho más de lo que imaginas». Elías se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué dices?». El desasosiego llenó su voz, mientras una risa ominosa reverberaba en la oscuridad. Las sombras de su familia se unieron, formando un torbellino de oscuridad y luz. Miguel se desvaneció en la bruma, y de la sombra emergió una figura aún más imponente, una versión distorsionada de Elías, con ojos oscuros y una risa fría. «Ese destino que tanto temes lo llevas en ti. Ahora enfrentarás tu verdadera herencia». El cielo parecía oscurecerse mientras Elías se encontraba atrapado entre el peso de su familia y la oscuridad que lo envolvía. La verdad se desbordaba, y todo lo que pensaba que sabía se desvanecía en un abismo de revelaciones. Sin salida, sintió que la realidad se rompía a su alrededor, y un escalofrío profundo lo recorrió. ¿Podría ser él el verdadero monstruo en esta historia? La decisión estaba en el aire, y todo estaba a punto de estallar. Elías se quedó paralizado. La risa burlona, la sombra de lo que era su hermano, llenó el aire con un eco horrendo. Pero, justo cuando pensaba que estaba perdido, un destello de luz iluminó el cementerio. Era como si el mismo suelo estuviera intentando rescatarlo de la oscuridad.
Esa luz pura y brillante parecía cortar a través de las sombras y las almas atormentadas que lo rodeaban. «No, Elías, es un engaño», gritó Miguel, pero su voz se ahogó entre risas y murmullos. Entonces todo cambió. La figura de su madre se tambaleó y lo que parecía una madre llevada por la luz se tornó en una sombra más. El rostro de ella se oscureció y de repente reveló a un ser que no era su madre, sino una entidad antigua con ojos que ardían con la fuerza de 1000 tormentas. «Soy la esencia de esta familia, Elías. He estado esperando mucho tiempo», dijo, su voz serpenteante. Los secretos olvidados brotaron de sus labios, revelando que aquella oscuridad era parte de su madre. También, la historia que querías conocer es solo una fracción de lo que somos realmente. El corazón de Elías se detuvo. ¿Qué estaba escuchando? La verdad de su linaje se deshacía ante sus ojos. Tu madre nunca fue quien pensaste. Se unió a mí por poder, por la promesa de revelaciones. Pero ahora debes elegir entre nuestra familia o la verdad. Miguel, que antes brillaba de admiración por la oscuridad, ahora parecía pequeño e insignificante al lado de este ser. Elías, no les creas. Esto es un juego y una manipulación. La familia no es solo oscuridad, suplicó. Elías se dio cuenta de que cada miembro de su familia había querido ocultarle algo. Y mientras el cementerio se llenaba de oscuridad y luz, se encontró en el medio de una elección que no solo podría salvar su alma, sino que podría destruir a los que pensaba conocer. Fue un giro devastador. Todo lo que creía era una ilusión, y de repente el destino no estaba claro. Podía unirse al ser que una vez fue su madre, o perderse en la oscuridad y el caos que había invadido a su familia. La presión crecía, y Elías sintió que el mundo que conocía se desmoronaba. Todo estaba en juego, todo por decidir. Elías sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Una sensación helada recorriéndolo por completo. La figura de su madre, o lo que creía que era su madre, se había transformado en algo oscuro y aterrador. Nunca fuiste un simple peón, Elías. Este es tu legado, y tú estás destinado a conectarte con esta fuerza. Resonó su voz, retumbando en el aire del cementerio. «¡Cierra la boca!», gritó Miguel, su rostro oscuro y vacío como un abismo, intentando liberar a Elías de la trampa. «No hay poder en la oscuridad que no puedas vencer. Esto no es tu destino». La batalla entre ellos brotaba mientras las sombras tomaban vida, y Elías se sentía desgarrado entre dos fuerzas que luchaban por su alma. Sintió la presión de las traiciones familiares, el dolor de la verdad en su pecho. El crujido del suelo se intensificó, y una risa profunda resonó. La sombra que lo había atormentado evolucionó, tomando la forma de su abuelo. Un espectro de tragedia y sabiduría. No dejes que te atrapen. La verdad es poder, Elías. Debes elegir. «No puedo, no sé qué hacer», susurró Elías, abrumado mientras la grieta se expandía, devorando la luz que había encontrado. Por un instante se sintió perdido, pero un destello en su interior comenzó a arder. Una voz interna, reconociendo su verdadero potencial. El amor por su familia, el deseo por la libertad, el destino entrelazado en sombras. «Eso es, Elías, elige la luz», gritó su madre, la esencia antigua por un momento iluminando su forma. «Puedes romper el ciclo. Tienes esa fuerza». Las palabras resonaron en su corazón, y en un arrebato de valentía extendió sus manos, sintiendo la energía ancestral vibrar a su alrededor. Concentró su voluntad, cada grano de su ser pidiendo liberación. Las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose de dolor. Mientras la luz blanca atravesaba el cementerio. «¡No!», aulló Miguel, y Elías vio cómo sus ojos brillaban, la lucha contra la oscuridad retumbando en su ser. Con un grito desgarrador intentó aferrarse a su hermano,
pero entendió que no podía salvarlo. Solo podía salvarse a sí mismo. «Eres parte de esto, no puedes huir», gritó Miguel, pero la luz era un remolino de esperanza. Con un último esfuerzo, Elías se enfrentó a sus propios miedos y con un grito de liberación liberó su esencia. La explosión de energía barrió todo a su paso y la eternidad de los secretos comenzó a desvanecerse entre sus dedos. Las sombras gritaron y en un instante se desvanecieron, llevándose consigo cada legado oscuro. La luz abrazó a Elías y por un momento todo se detuvo en el silencio. La figura de su madre sonrió, ya no oscura, sino llena de luz. «Lo hiciste. Rompiste el ciclo. Hay esperanza». Elías cayó de rodillas, agotado, pero aliviado. Miró el campo vacío, donde las sombras habían danzado. «¿Y Miguel?», preguntó, una tristeza profunda inundando su pecho. «¿Lo perdí?». Su madre se acercó, sus ojos reflejando amor y pena. «A veces la libertad llega a un alto precio, pero tienes un nuevo comienzo». Las lágrimas cayeron por las mejillas de Elías al ver que lo había perdido. No se iría por completo. Lo llevaría en su corazón. Sabía que el pasado nunca lo dejaría del todo, pero cada sombra había sido un paso hacia la luz. Se puso de pie, mirando hacia el horizonte donde el cementerio empezaba a perderse, como un eco desgastado. Mientras se giraba, el aire tibio de la mañana lo envolvía, y un nuevo camino se extendía ante él. La brujería podría haber sido su pasado, pero su futuro era su elección. Con la vista firme en el camino, Elías sentía que una nueva vida lo esperaba. Pero había algo que lo inquietaba. En el aire cercano sentía la advertencia de que la oscuridad podría intentar regresar. Después de todo, los secretos nunca mueren del todo. Y ahora, tú que has llegado hasta aquí, te pido que hagas algo importante. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Destruye el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este relato con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace, porque este es el momento de demostrar tu lealtad y pasión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad.